Bien, chicos, damos inicio entonces al módulo 3 y vamos a iniciar con lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Este es el sistema que se encarga de controlar y regular la producción de hormonas en nuestro organismo. Recordemos que las hormonas son mensajeros químicos que se encargan de mantener en equilibrio todas las funciones de nuestro organismo. Empezamos entonces por acá. ¿Cómo está conformado el sistema endocrino? Está conformado por tres componentes, lo que son las células endocrinas, el tejido endocrino y las glándulas endocrinas. Todos estos componentes se especializan en liberar sustancias químicas que son las hormonas, de manera que esas hormonas vayan hasta el órgano donde tienen que actuar y puedan ejercer su acción. Las células endocrinas son aquellas células que se encuentran en la sangre, ya más adelante hablaremos de cuáles son, y que pueden liberar hormonas al torrente sanguíneo. Tenemos también los tejidos. Por ejemplo, en el estómago hay tejidos endocrinos que se encargan también de elaborar hormonas. Y tenemos las glándulas endocrinas, como son el hipotálamo, la tiroides y paratiroides, el timo, el páncreas, la glándula adrenal, los testículos y los ovarios. Todas estas son glándulas que se encuentran en nuestro organismo y que se encargan de producir hormonas, ¿sí? Entonces, todas las hormonas que se producen en las glándulas endocrinas van a diferentes partes de nuestro organismo a generar una acción. Aquí debemos relacionar bien, chicos, de qué manera el sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan de forma coordinada. Fíjense, cuando ocurre algo, alguna situación en particular dentro de nuestro organismo que hace que pierda su equilibrio natural, los dos sistemas que están encargados de volver o hacer que todo el organismo restablezca su equilibrio son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El primero que actúa, el que es más rápido, el que se activa ante una situación de emergencia es el sistema nervioso. Él es el que origina la primera respuesta para preservar la vida. Pero resulta que la respuesta que origina el sistema nervioso es rápida, pero de corta duración. Sirve nada más para estabilizarse en el momento. Luego, el segundo sistema que actúa es el sistema endocrino. Es lenta su respuesta, pero es una respuesta duradera en el tiempo. Entonces, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino se consideran sistemas coordinadores del organismo. Primero actúa el nervioso, que origina una respuesta rápida pero de corta duración, y luego actúa el sistema endocrino, que es una respuesta más lenta pero de largo plazo, es decir, que dura más esa respuesta. ¿Cuáles son las glándulas endocrinas que producen hormonas dentro de nuestro organismo? Son 8 glándulas que las tenemos acá representadas. Tenemos la hipófisis, la glándula pineal, que está aquí cerca del hipotálamo, la tiroides, que está acá a nivel de la garganta, la paratiroides, que está por debajo de la tiroides. Luego tengo el páncreas, que es un órgano que actúa como glándula endocrina y como glándula exócrina. Además del páncreas, tengo las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, los ovarios y los testículos que se encargan de producir las hormonas sexuales. Hemos hablado, ¿verdad?, de cómo está compuesto el sistema endocrino y que el objetivo es generar
unos mensajeros químicos que se llaman hormonas. Entonces, todos los componentes del sistema endocrino trabajan para sintetizar y liberar a las hormonas. Estas hormonas, una vez que son liberadas a través del flujo sanguíneo, se distribuyen por todo el organismo hasta llegar a lo que se llama la célula blanco o el órgano diana, que es el órgano donde esa hormona tiene que actuar. Bien, la liberación de hormonas puede ser generada tanto por un estímulo interno como externo. Por ejemplo, un estímulo interno es si nosotros consumimos muchos dulces, muchos carbohidratos, esa elevación de los niveles de azúcar en sangre va a representar un estímulo interno para que el páncreas, por ejemplo, libere insulina. La insulina es la hormona que se encarga de hacer que el exceso de azúcar en sangre disminuya debido a que el azúcar es introducida dentro de la célula. Un estímulo externo que sería, por ejemplo, que nos encontremos ante una situación de peligro donde podemos perder la vida, eso activa, ¿verdad? Para que se libere la hormona llamada adrenalina. La adrenalina es esa hormona que nos hace estar alerta para poder defendernos. La generación o la liberación de adrenalina en nuestro organismo es un estímulo, representa un ejemplo de lo que es la liberación de una hormona por un estímulo externo. Por ejemplo, si nos montamos en una montaña rusa, un equipo de estos, unos juegos de estos mecánicos que son muy altos, eso representa un estímulo externo que va a hacer que nuestro organismo detecte la situación de peligro y se libere la adrenalina. Las hormonas que son liberadas en el sistema endocrino participan en diversos procesos de desarrollo del humano. Por ejemplo, existe una hormona del crecimiento, hay muchas hormonas que intervienen en diferentes procesos metabólicos, como en la digestión, en la eliminación de sustancias, en la circulación sanguínea, en la respiración, para poder mantener la temperatura corporal. Hay hormonas que regulan, por supuesto, la función sexual, el poder reproducirnos. Incluso hay hormonas que afectan el estado de ánimo, como por ejemplo la serotonina, ¿sí? Es una hormona que trabaja de la mano de los neurotransmisores y que permite regular los estados de ánimo. Existen diferentes tipos de hormonas según la estructura química que presenten. Vamos a tener hormonas esteroideas que tienen esta estructura que vemos acá, una estructura bastante compleja, es un compuesto orgánico. Tenemos las aminas biógenas, como por ejemplo la adrenalina. Tenemos algunas hormonas que son moléculas más grandes que esto, como las hormonas que son de naturaleza proteica y las hormonas del tipo de los eicosanoides. Vamos a hablar de las hormonas esteroideas, que son un tipo de hormona bastante importante porque a ese grupo pertenecen las hormonas sexuales, como por ejemplo la testosterona, que es la hormona sexual masculina. ¿Sí? Las hormonas esteroidales tienen una estructura muy similar al colesterol. Fíjense, si ustedes comparan la estructura del colesterol con la testosterona, se van a dar cuenta que hay una ligera variación aquí y una ligera variación en este grupo. Pero el resto de la molécula es bastante similar. ¿Dónde se producen las hormonas esteroideas? Unas se producen en la corteza suprarrenal, como son la aldosterona y el cortisol. Y las otras que pertenecen al grupo de las hormonas sexuales se producen en los ovarios, como son el estrógeno y la progesterona, y la testosterona que se produce en los testículos.
Tenemos luego el grupo de las hormonas que son aminas biógenas, es decir, son las que tienen dentro de su estructura el aminoácido tirosina. Estas aminas biógenas son producidas, por ejemplo, por la glándula tiroides, que produce la T4, que se llama tiroxina, y la T3, que es triyodotironina. ¿Por qué se llaman T3 y T4? Porque la T3 presenta 3 átomos de yodo, mientras que la T4 presenta 4 átomos de yodo. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4 átomos de yodo. Y la T3 tiene 1, 2 y 3 átomos de yodo. ¿Ok? También tenemos como aminas biógenas la adrenalina y la noradrenalina, que son producidas por la médula suprarrenal. Recordemos que la glándula suprarrenal es la que se encuentra ubicada en la parte superior de los riñones. Y tenemos también como amina biógena la melatonina, que se produce en la glándula pineal. Tenemos el grupo también de las hormonas que son del tipo de las proteínas o péptidos, que están formados por largas cadenas de aminoácidos. Estas hormonas se producen en el hipotálamo y en la hipófisis anterior o adenohipófisis. En el caso del hipotálamo vamos a tener la formación de todas las hormonas que se llaman hormonas liberadoras, o también tenemos el caso de hormonas inhibidoras. Estas hormonas son las que actúan sobre la hipófisis y hacen que la hipófisis se active o se inhiba. ¿Okay? Por eso se llaman hormonas liberadoras o también hormonas inhibidoras. Estas hormonas liberadoras generadas en el hipotálamo actúan sobre la hipófisis. La hipófisis es una estructura más o menos, ya va, así, y les dibujo, es algo como así, que tiene dos lados. Uno que se llama adenohipófisis o hipófisis anterior, que sería esta, y la otra que se llama neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Ok? La adenohipófisis o hipófisis anterior, que es la que tenemos acá, se encarga de generar las hormonas llamadas tirotropina, corticotropina, gonadotropina y también la hormona del crecimiento y la prolactina. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, una mamá está dando de comer a su bebé, la succión del bebé produce un estímulo para que se aumente la producción de prolactina, que es la hormona que hace que las glándulas mamarias produzcan leche. También fíjense que dentro de estas hormonas que pertenecen a las proteínas o péptidos, tenemos las generadas en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Allí vamos a tener dos, la hormona antidiurética y la oxitocina. Esta oxitocina es la hormona que actúa sobre el útero cuando una mujer está dando a luz. Esta oxitocina hace que el músculo del útero se contraiga para que pueda expulsar el bebé. También tenemos hormonas proteicas como la calcitonina generada en la glándula tiroides. Y en el páncreas, en su porción endocrina, tenemos la insulina, el glucagón y la somatostatina, que son hormonas que se encargan de regular la concentración de azúcar en sangre. La insulina se libera cuando hay altos niveles de azúcar en sangre, mientras que el glucagón se libera cuando hay baja concentración de azúcar en sangre. La calcitonina actúa a nivel de la formación de los huesos. Es la hormona que hace que haya acumulación de calcio en los huesos para que las células que generan huesos puedan trabajar de forma adecuada.
Bien, además de esas hormonas, tenemos otras hormonas proteicas como la paratormona, que es generada en la glándula paratiroides. Incluso a nivel del sistema digestivo, tenemos unas hormonas que se producen en un tipo de células que se llama célula parietal, que son la gastrina principalmente y la secretina. La gastrina es una hormona que está implicada en el proceso de digestión, ¿ok? Mientras que la secretina es una hormona que estimula a que se generen los jugos gástricos y también a que se genere el ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico es el ácido que actúa sobre los alimentos y es el que inicia la digestión química de los alimentos. En otro grupo de hormonas, según la estructura química, tenemos los eicosanoides. Estas son hormonas que tienen este tipo de estructura química. Todas estas hormonas se generan a partir de un ácido graso que tiene 20 átomos de carbono que se llama ácido araquídeo. ¿Sí? El tipo de hormonas de los eicosanoides, perdón, son básicamente las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿sí? Las prostaglandinas participan en lo que son los procesos inflamatorios, mientras que los leucotrienos son los que participan como mecanismo de defensa y trabajan de forma coordinada también con el sistema inmunológico para defendernos de ataques de agentes extraños. Esto es todo lo relacionado a los conocimientos básicos de qué es el sistema endocrino, cómo está compuesto y cuáles son las hormonas que se producen a partir de cada uno de estas glándulas endocrinas. Quiero dejar claro antes de comenzar con las patologías que se llama endocrino porque las hormonas se liberan dentro del torrente sanguíneo, ¿ok? Por eso se llama endo. Endo es hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro de los vasos sanguíneos. Vamos a hablar ahora sí de lo que son las principales patologías asociadas a este sistema. Tenemos en primer lugar la diabetes. La diabetes es una enfermedad bastante frecuente, lamentablemente, y consiste en la falta de una hormona que es la insulina, que como ya explicamos, es la hormona que se encarga de hacer que el exceso de azúcar que hay en sangre, en el torrente sanguíneo, ingrese a las células para que las células puedan oxidarla y convertirla en energía. La diabetes se puede producir bien sea porque el paciente no produce la insulina o sí la produce, pero esta insulina no actúa de forma adecuada. Bien, recordemos que el proceso de oxidación de los azúcares que se obtienen de los alimentos es lo que nos permite obtener energía. Bueno, no solo de los azúcares, también de los lípidos, proteínas, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué sucede con los alimentos? Cuando nosotros ingerimos los alimentos, ¿verdad? A través del proceso de digestión se transforma la mayoría en glucosa, sobre todo los carbohidratos. ¿Sí? Todos los carbohidratos son cadenas largas de azúcares que cuando ocurre el proceso de digestión terminan todos transformados en glucosa. Bien, y esta glucosa es la que se utiliza entonces para obtener energía. Ahora, ¿qué pasa? Que la insulina es la hormona encargada de hacer que esta glucosa pueda ingresar a la célula. Y una vez que está dentro de la célula es que se produce la energía. Si no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula
y entonces no se puede obtener la energía, la glucosa se acumula en la sangre y allí aparecen todos los síntomas característicos de la diabetes. Fíjense, acá en este esquema les quiero mostrar cómo actúa la insulina. Recordemos que la insulina se sintetiza, es decir, se produce a nivel de una de las glándulas endocrinas que es el páncreas. Entonces, si nosotros tenemos una alta concentración de azúcar en sangre, representada aquí por los puntitos rojos, esto representa un estímulo para que el páncreas libere insulina. La insulina reacciona con unos receptores que están en la membrana de la célula y cuando la insulina se une a esos receptores, se abren los canales para que la glucosa, es decir, el azúcar, ingrese a la célula. ¿Ok? De esa manera, una vez que la glucosa está en la célula, allí adentro ocurren todos los procesos necesarios para que nuestro organismo pueda obtener energía. Si no hay insulina, la glucosa no entra a la célula y por lo tanto se queda acumulada en el torrente sanguíneo y bueno, se generan todos los síntomas propios de la diabetes. Acá está justamente lo que le estaba explicando, que cuando no hay insulina, entonces la glucosa no puede penetrar a las células que conforman los tejidos, se acumula en la sangre y entonces hace que se genere una hiperglucemia o hiperglicemia, es decir, un aumento de la concentración de azúcar en sangre. ¿Cuáles son los síntomas de esta hiperglicemia? Orinar mucho, también da mucha sed, se aumenta mucho el apetito, hay cansancio y pérdida de peso. Fíjense que todos estos síntomas están relacionados con la producción de energía. ¿Por qué se orina mucho? El organismo trata de buscar un mecanismo por el que pueda eliminar esa gran cantidad de azúcar en sangre y uno de esos mecanismos es la orina. ¿Por qué se siente mucha sed? Porque como hay mucha azúcar en sangre, entonces el organismo también defendiéndose busca introducir agua en el torrente sanguíneo para que esa alta concentración de azúcar se diluya. ¿Por qué da mucha hambre? Bueno, porque como la glucosa no está entrando a la célula, no se está produciendo energía y el organismo detecta que le hace falta alimentos para poder obtener energía. El cansancio justamente es por la falta de energía que hay porque no se está produciendo y pues la pérdida de peso también. Los alimentos que se están ingiriendo no se metabolizan de forma adecuada. También esa alta concentración de azúcar en sangre nos puede generar una visión borrosa porque hay intoxicación, fatiga, bien, pueden generarse vómitos, náuseas, dolor de estómago, pero los principales síntomas son los que mencionamos anteriormente. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el páncreas sencillamente no produce insulina, no produce nada, ¿sí? Eso hace que el paciente tenga que diariamente administrarse insulina. Son los pacientes que se llaman insulino dependientes. Generalmente es un tipo de diabetes que inicia antes de los 40 años y puede ser que haya una historia de diabetes en la familia, pero no necesariamente deben existir antecedentes familiares. Luego tenemos la diabetes tipo 2, donde el organismo sí produce insulina. Bien, pero resulta que esa insulina que produce no la puede utilizar. ¿Por qué? Porque recuerden que les mencioné que la insulina se une a unos receptores que están en la membrana de la célula. Resulta que estos receptores, por alguna razón,
no reconocen a la insulina que se está produciendo y entonces no se activan los canales que permiten el ingreso de la glucosa a la célula. Entonces, el páncreas detecta como que no hay suficiente insulina porque no está entrando la glucosa a la sangre y produce más, porque él no tiene cómo detectar que son los receptores los que no están reconociendo la insulina. Entonces el páncreas produce más insulina y tenemos entonces la hiperinsulinemia, que es un exceso en la producción de insulina. Este tipo de diabetes ya comienza generalmente en la edad adulta, ¿sí? Después de los 40 años. Y uno de las causas que está asociada a este tipo de diabetes es el sobrepeso, ¿ok? Y la falta de ejercicio. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? ¿Sí? Como en todas las enfermedades crónicas, como son la hipertensión, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca, lo primero que se hace es modificar los hábitos. Es decir, se toman medidas no farmacológicas. Bien, porque esa modificación de hábitos, de estilo de vida, va a hacer que el tratamiento farmacológico funcione de forma adecuada y que se escoja también el mejor tratamiento. ¿Ok? En esas medidas no farmacológicas está el cambio en el tipo de alimentación, la calidad de los alimentos que se consumen y bajar de peso. Si la persona tiene sobrepeso, enseguida esa es una de las primeras medidas no farmacológicas. Además también de la recomendación de el ejercicio. Fíjense que no en todos los casos, ¿no? Pero en una gran mayoría de los casos, el paciente diabético, si desde el principio, desde que le detectan la diabetes, va generando cambios en su estilo de vida, en su alimentación, en hacer ejercicio, puede lograr una mejoría tan importante que puede ser que no sea necesario que consuma medicamentos, ¿sí? En el caso de la diabetes tipo 1, recuerden que son los que se llaman insulinodependientes, este tipo de pacientes que no producen la insulina, sí porque sí, tienen que aplicarse la insulina diariamente. En el caso de la diabetes tipo 2, es que si no es muy grave, si se toman las medidas al inicio de la enfermedad, solo con medidas no farmacológicas se puede notar un gran cambio y una mejoría del paciente. Bien, vamos a hablar ahora del tipo de medicamentos que se utilizan para lo que es la diabetes. Y vamos a hablar de los antidiabéticos orales. Hay toda una clasificación de este tipo de medicamentos. Vamos a ver la clasificación más sencilla. Hay un grupo de antidiabéticos que se llaman sensibilizantes. Los representantes de este grupo son la metformina y el grupo también de los sensibilizantes derivados del tiazol. ¿Ok? Por ejemplo, hablemos de la metformina. ¿Qué es lo que hace la metformina? Que es uno de los más usados. Que a nivel del tracto digestivo reduce la absorción de glucosa. Si reduce la absorción de glucosa, entonces se inhibe la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa interna, no la que entra por los alimentos, sino la producción interna de glucosa en el organismo. Y esto va a hacer que las células se vuelvan más sensibles a la insulina. Entonces, al hacerse las células más sensibles a la insulina, ingresa mayor cantidad de glucosa a la célula y eso pues es beneficioso para el paciente diabético porque justamente lo que se quiere es que disminuya la concentración de azúcar en sangre.
como efecto adicional, la metformina también tiene la capacidad de disminuir la producción de glucosa en el hígado, ¿sí? Y además, otro efecto importante es que estimula la síntesis de glucógeno. El glucógeno es la sustancia de reserva que se genera a nivel del hígado y que se produce mediante la unión de muchas moléculas de glucosa. Entonces, es muy beneficioso este medicamento porque hace que el exceso de glucosa se utilice para generar glucógeno. El glucógeno se acumula en el hígado y se utiliza como una sustancia de reserva para casos, por ejemplo, de ayuno. Cuando estamos en ayuno extendido, disminuye, por supuesto, la concentración de azúcar en sangre, entonces el hígado saca el glucógeno como reserva y hace que se degrade para que pueda aportar glucosa a la sangre. Bien, ¿en qué casos se indica la metformina? Sobre todo en pacientes obesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la metformina tiene la ventaja que no tienen otros fármacos que además de generar todo esto de la formación de glucógeno y de aumentar la sensibilidad de las células a la insulina, también disminuye el apetito, ¿sí? Y al disminuir el apetito, por supuesto, va a hacer que la persona baje de peso y esto, por lo que hemos explicado, es muy favorable para el paciente que está con una diabetes iniciando y que además tiene sobrepeso. En el caso del grupo de sensibilizantes derivados del tiazol, tenemos como fármacos más usados la pioglitazona y el rosiglitazona. ¿Cómo actúan este tipo de fármacos? Disminuyen la cantidad de grasa visceral. Recuerden que hay unos procesos químicos que ocurren dentro del organismo que hacen que el exceso de azúcar se convierta en grasa y de allí viene la obesidad cuando tenemos una mala alimentación. Entonces, este tipo de fármacos disminuyen la grasa visceral y hacen que esa grasa se acumule en el tejido subcutáneo. Pero además de eso, también hace que disminuya la concentración tanto de ácidos grasos como de glucosa a nivel de la sangre. Y al disminuir esto, mejora sustancialmente la sensibilidad de las células a la acción de la insulina. Tenemos otro tipo de antidiabéticos orales. Fíjense que acabamos de ver los sensibilizantes. Ahora tenemos lo que se llaman secretagogos, como la sulfoniluria y las metiglinidas. ¿Qué es lo que hace este tipo de medicamentos? Por eso se llama secretagogo, porque estimulan la secreción de insulina, es decir, hacen que el páncreas libere mayor cantidad de insulina, ¿sí? Sin embargo, tienen algunos inconvenientes, como por ejemplo la sulfoniluria, están relacionadas con la ganancia de peso, ¿sí? Como por ejemplo, ahí tenemos las de primera generación, como la tolasamida, la cetoexamida, la tolbutamida, la cloropropamida. Todas ellas estimulan la producción de insulina, pero tienen la desventaja de que pueden hacer que el paciente gane peso. Claro, esto depende también del paciente. Recuerden lo que siempre hemos mencionado, que los medicamentos no actúan completamente igual en todos los pacientes, no. Cada paciente asimila y metaboliza el medicamento de forma diferente. Bien, ¿cómo actúan este tipo de fármacos? Es decir, los secretagogos, entre ellos la sulfoniluria, que son las más usadas. Ellas se unen a las proteínas del plasma, ¿sí? Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque al unirse a las proteínas del plasma
hace que exista mucho riesgo de interacciones medicamentosas. Puede haber interacción medicamentosa de las sulfonilurias con algunos antibióticos como el cloranfenicol, algunos antihipertensivos como el propanolol, algunos analgésicos como los salicilatos, incluso con antiinflamatorios. Entonces, fíjense que ya hemos mencionado dos aspectos negativos de este grupo. Uno, que pueden estar relacionados con el aumento de peso, y otro, que como ellos actúan uniéndose a las proteínas del plasma, pueden o tienen mayor riesgo de generar interacciones con otro tipo de medicamentos. Todos estos aspectos los evalúa el médico antes de seleccionar el tratamiento más adecuado. Tenemos secretagogos de primera generación y de segunda generación. Dentro de los de segunda generación, los más usados son la glibenclamida, la glipizida, la glicazida, la glimepiridina, y tienen la ventaja sobre los de primera generación que ellos no se unen a la proteína. Por lo tanto, los secretagogos de segunda generación tienen menos probabilidad de que generen interacciones medicamentosas. Bien, ¿cuáles son las indicaciones principales? En el caso de la sulfoniluria, es el medicamento de primera línea cuando tenemos pacientes diabéticos tipo 2 que son delgados, ¿sí? Y que han iniciado la enfermedad antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque, bueno, es un metabolismo que todavía está un poco más elástico y que permite una mejor interacción con el medicamento. Fíjense que en el caso de los agentes de segunda generación, como por ejemplo la repaglinida y la nateglinida, ellos pueden también tener un mecanismo de acción relacionado a la liberación de insulina por parte del páncreas. Entonces, no solo van a hacer que se genere más insulina por parte del páncreas, sino también interfieren en la primera fase de liberación de esta hormona y hace que esa primera fase sea más rápido, lo que se traduce en una mayor cantidad de insulina en menor tiempo. Y esto, por supuesto, para un paciente con diabetes tipo 2 va a ser muy bueno. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la repaglinida. Un nombre comercial es el gluquenil. Existen varios, pero este es uno de los más vendidos. Luego tenemos otro grupo de antidiabéticos orales como son los inhibidores de la alfa-glicosidasa. Estos medicamentos como la acarbosa, que se presenta bajo el nombre comercial de Glucobay y que es producido por Laboratorios Bayer, ellos actúan inhibiendo la absorción de carbohidratos a nivel intestinal. ¿Ok? Aquí tendríamos que, más adelante, dependiendo de los tiempos, vemos si da chance de ver una clase de lo que es la automedicación. Fíjense, este tipo de medicamentos, al igual que la metformina, entre las mujeres hubo un tiempo, no creo que ahora se esté usando, pero hubo un tiempo que se usaba para bajar de peso. Sencillamente tomaban estos medicamentos como actúan inhibiendo la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, de forma empírica decían, bueno, eso sirve para bajar de peso. Y sí, efectivamente, si se toma de forma constante vas a bajar de peso, pero la cantidad de efectos secundarios que hay a nivel del organismo y de los órganos donde se metaboliza este tipo de medicamentos supera la obesidad, ¿ok? Entonces, no está bien la automedicación y nosotros desde el mostrador de farmacia nunca debemos promover la automedicación. Podemos hacer
como le hemos dicho, recomendaciones en problemas puntuales, dolor de muela, un hongo, una infección en la piel, que veamos que es algo simple, pero nosotros recomendar, por ejemplo, uno de estos medicamentos para bajar de peso, nunca, nunca, nunca. Y si vemos que hay un paciente que lo está comprando y lo está tomando sin ninguna receta médica, debemos intervenir y explicarle, hacerle saber lo perjudicial que resulta para el organismo la automedicación. Hay estadísticas, chicos, alarmantes de la cantidad de personas que mueren a nivel mundial por la automedicación. Lo que pasa es que eso queda como una causa de muerte disfrazada, escondida. Por ejemplo, muere alguien porque tuvo problemas renales, pero resulta que esos problemas renales se generaron hace 10, 15 años atrás, cuando esa persona decidió por cuenta propia, por ejemplo, tomar un medicamento como estos para bajar de peso. Y lo tomó durante un año completo, después eso se olvidó, a los años sale la insuficiencia renal y no se relaciona nunca con ese tratamiento que tuvo ese paciente hace años. Ninguna causa de muerte va a decir automedicación, no. Dice fallo respiratorio, fallo renal, fallo cardíaco, etc. Pero todas estas fallas pueden venir generados por procesos de automedicación. Y nuestra población, lamentablemente, por falta de tiempo, por falta de acceso rápido y oportuno a los servicios médicos, generalmente cae en esto de la automedicación y también por la falta de información. Esto, por ejemplo, de una amiga a otra, se encuentran dos amigas. Ay, si estás delgada, ¿qué estás tomando? No, estoy tomando tal medicamento, es buenísimo. Ya te paso cuál es el nombre. Y se lo pasa y la otra va y lo compra y lo empieza a tomar y así va de boca en boca, repitiéndose este error tan grande. ¿Ok? Entonces, desde ningún punto de vista ustedes deben fomentar la automedicación. Recuerden que ningún medicamento, chicos, ninguno es completamente inocuo. Es decir, que no hace daño. No. Todos estos principios activos, todos estos fármacos, todas estas drogas van a tener efectos adversos. Unos más que otros, pero depende también del uso que se le dé, del uso correcto, la dosis adecuada por el tiempo determinado. Entonces, la automedicación no vale, no debe ser porque a largo plazo genera daños que ya el paciente ni se acuerda qué fue lo que hizo hace 3 años, qué tomó, durante cuánto tiempo lo tomó y al tiempo es que aparecen las consecuencias. Bien, estamos hablando como de la primera patología, la diabetes, que es la más frecuente. Recuerden que la insulina que se vende en la farmacia, ya habíamos hablado de eso en la cadena de frío, es uno de los medicamentos que son termolábiles, es un producto biológico, una hormona. Es decir, que necesita para su conservación de bajas temperaturas. Por lo tanto, se guardan en la heladera. Tenemos como segunda patología del sistema endocrino el hipotiroidismo. Toda palabra que tenga como prefijo hipo significa por debajo, es decir, como que hay bajo funcionamiento. Entonces, el hipotiroidismo se genera cuando la glándula tiroides está trabajando a media máquina, es decir, está hipoactiva, ¿sí? Esto se traduce en que una glándula tiroide trabajando a media máquina no es capaz de producir las cantidades adecuadas de hormonas tiroideas como son la T3 y la T4. Por lo tanto, el organismo entra en un desequilibrio porque la T3 y la T4 son hormonas que regulan varios procesos dentro de nuestro organismo.
Entonces, las personas que son hipo o que sufren de hipotiroidismo tienen muy baja concentración de hormonas tiroideas en la sangre. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del hipotiroidismo? Una es la enfermedad autoinmune. Recuerden que las enfermedades autoinmunes son aquellas donde el sistema inmune, por alguna razón, no reconoce las células de nuestro propio organismo como propias. No las reconoce, sino las ve como algo extraño. Y al ser extraño, las ataca y las destruye. Entonces, si nuestra glándula tiroides es atacada por el sistema inmune, se deteriora, se destruye y deja de producir las hormonas tiroideas. Entonces es lo que se llama enfermedad autoinmune. También cuando por causa de algún tumor, de algún tipo de cáncer, es necesario eliminar la tiroides, se produce hipotiroidismo, por supuesto, y también cuando el paciente por otra enfermedad tiene que recibir tratamiento radioactivo, ¿sí? Esto va a hacer que al no recibir la cantidad suficiente de hormonas tiroideas, muchos procesos corporales comienzan a funcionar con lentitud. Recordemos que el mecanismo para que se libere la hormona tiroidea es que el hipotálamo envía a la hipófisis las hormonas liberadoras, que se llaman hormonas liberadoras de la tiroides. Esas hormonas liberadoras de la tiroides van a la tiroides y hace que libere T3 y T4. ¿Bien? Cuando la hormona la glándula tiroides no está trabajando de forma adecuada, entonces disminuye la concentración de T3 y T4 y eso es lo que produce el hipotiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas principales del hipotiroidismo? Bueno, fíjense que todo comienza a funcionar con lentitud. Entonces el paciente se siente más frío, se fatiga fácilmente, la piel se reseca, tiene tendencia a olvidarse de las cosas, incluso afecta el estado de ánimo, un paciente que puede estar deprimido y también sufre de estreñimiento. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas participan en todo este proceso, ¿sí? No existe una cura para el hipotiroidismo, no se cura. La mayoría de los pacientes, una vez que son diagnosticados con hipotiroidismo, van a sufrir de esta enfermedad por el resto de la vida. ¿Cómo se diagnostica el hipotiroidismo? Mediante exámenes de laboratorio que miden la concentración de hormonas tiroideas como la T4 y de la TSH. Esta TSH es la hormona que envía la hipófisis a la glándula tiroides para que produzca T3 y T4. ¿Sí? O sea, es decir, que esta TSH es la hormona que regula la producción de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Hay que tener también presente que la glándula tiroides produce mayor cantidad de T4 que de T3. Vamos a ponerlo así, mayor cantidad de T3, de T4 y menor cantidad de T3. La hormona T4, que es la tiroxina, fíjense como acá les coloco la estructura y aquí se ven los 4 átomos de yodo que tiene, es una hormona muy importante porque participa en lo que es el metabolismo y el crecimiento corporal. Mientras que la T3, que es la que tiene 3 átomos de yodo, participa en muchísimos procesos, como es el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo de las sustancias, la regulación de la temperatura corporal e incluso participa en cómo se establece el ritmo cardíaco.
¿Cuál es el tratamiento del hipotiroidismo? ¿Sí? Es justamente tomar de forma artificial o introducir al organismo de forma artificial la T4, ¿sí? Mediante la administración de cápsulas o comprimidos que contienen la T4. De esta manera el paciente puede regular los niveles adecuados de esta hormona tiroidea y volver o la gran mayoría de las funciones que están enlentecidas pueden volver a su velocidad normal. Estas píldoras sintéticas van a contener tiroxina, que no es natural, es una tiroxina que se fabrica en el laboratorio, pero que tiene una estructura igual a la T4 que produce la glándula tiroides. Es decir, tiene la misma estructura, funciona igual, lo único que, bueno, la que se toma en las tabletas, en las píldoras, es producida en el laboratorio, es sintética, mientras que la otra, por supuesto, es natural. Entre el tratamiento de primera línea para el hipotiroidismo tenemos la levotiroxina. Bien, la levotiroxina viene en comprimido, es la presentación farmacéutica más común que se consigue y además, fíjense que esta levotiroxina tiene T4 y tiene la ventaja sobre la T3 que la T4 tiene una vida media más larga, es decir, que dura más en el torrente sanguíneo antes de ser metabolizada. Los pacientes con hipotiroidismo suelen iniciar el tratamiento con 50 microgramos, ¿sí? Es la dosis habitual. Pero este es un tratamiento que requiere de mucho seguimiento por parte del médico porque no todos los pacientes responden igual. La gran mayoría inicia con 50 miligramos y luego va aumentando de 50 en 50 hasta que se observe que ya el paciente es eutiroideo. ¿Qué significa eutiroideo? Que tiene los valores de T4 normales, ¿sí? Otra manera de evaluar hasta qué dosis vamos a ir aumentando de 50 en 50 es cuando el paciente se siente bien. Es decir, ya los síntomas del hipotiroidismo han desaparecido. Entonces es muy variable. Puede ser que un paciente con 100 microgramos ya esté bien, pero puede que otro paciente no pueda llegar a 200 microgramos. Entonces esto varía mucho según el tipo de paciente, ¿sí? Luego que un paciente ya se ha alcanzado los valores normales de T4, se deja con una dosis de mantenimiento que puede variar entre 100 y 150 microgramos. La dosis adecuada, como les mencioné, la va a establecer el médico a través de un seguimiento bastante riguroso, tanto de los síntomas como también de los resultados que arrojen los exámenes de laboratorio. Importante para ustedes como futuros auxiliares de farmacia, la levotiroxina debe tomarse siempre con el estómago vacío. ¿Por qué con el estómago vacío? Porque esto facilita su absorción. Y también deben tener en cuenta que los antiácidos disminuyen la absorción de levotiroxina. Es decir, que un paciente con hipotiroidismo debería evitar el uso de antiácidos, al menos que sea estrictamente necesario. Y recuerden que se recomienda tomar con el estómago vacío para que se absorba mejor. ¿Cuáles son los efectos secundarios y las complicaciones que puede haber en un tratamiento para el hipotiroidismo? Si se manejan dosis muy altas de la levotiroxina,
entonces el paciente puede pasar a sufrir ahora de hipertiroidismo, donde vamos a tener una glándula tiroides hiperactiva. Entonces pasamos al otro extremo. Por eso es un tipo de tratamiento que el médico debe monitorear de cerquita y siempre utilizando los resultados de los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del exceso de hormona tiroidea? Fatiga, con mucha dificultad para dormir, aumento del apetito, porque entonces si hay muchas hormonas tiroideas, entonces muchas funciones del organismo, en vez de estar lentas, ahora están aceleradas. Entonces se aumenta el apetito, hay nerviosismo, temblor, hay sensación de calor. Mientras otras personas tienen frío, esta persona tiene calor, este paciente. ¿Por qué? Porque todo su metabolismo está acelerado. Bien, hay dificultad para hacer ejercicio, porque entonces hay intoxicación en la sangre por el exceso de hormona y esto genera debilidad muscular. Hay falta de respiración y palpitaciones cardíacas, porque recuerden que la T4 participa también en lo que es la regulación de la contracción y relajación del corazón. Bien, por acá me hicieron una pregunta, déjenme ver que no vi quién era. Bueno, no veo acá, pero sé que levantaron la mano. Adelante, escucho la pregunta. Bien, ¿quién levantó la mano? Marcela. Ujú. Ah, ya. Bueno, dale, dale, chévere. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Fíjense, la otra patología asociada al sistema endocrino, entonces es lo contrario al hipotiroidismo. Pasamos al hipertiroidismo, donde tenemos una glándula tiroide hiperactiva. Es una glándula tiroide que se hace más grande, ¿sí? Se hace como más productiva. Entonces genera una gran cantidad de hormonas T3 y T4 y las libera al torrente sanguíneo, lo que hace que la concentración plasmática de estas hormonas aumente sustancialmente, ¿sí? Recordemos que las dos están implicadas en varios procesos normales del organismo. Entonces, si existe una gran cantidad de estas hormonas, muchas funciones del cuerpo van a estar aceleradas. Fíjense, aquí se ve cómo sería una glándula tiroides saludable, normal, ¿verdad? Y una glándula tiroides de un paciente con hipertiroidismo. Vemos cómo tenemos una glándula agrandada. ¿Cuáles son los principales síntomas del hipertiroidismo? Tenemos entonces falta de sueño, nerviosismo, depresión, irritabilidad, pérdida de peso, pero a la vez hay aumento del apetito, las uñas se tornan frágiles, el paciente siente mucho calor con la piel húmeda porque todo está acelerado, el cabello se vuelve frágil y seco, la tiroides se hincha, se inflama, el corazón trabaja más rápido, quiere decir que hay aumento de la frecuencia cardíaca y por supuesto también va a haber presión arterial alta y la acumulación de estas hormonas en la sangre hace que haya debilidad muscular, calambres musculares. Bien.
¿Cuáles son los tratamientos de elección para el hipertiroidismo? Vamos a tener fármacos antitiroideos, como por ejemplo el metimazol. Fíjense, antitiroideos, o sea, inhiben la tiroides. ¿Qué es lo que hacen específicamente? Inhiben la síntesis de la hormona tiroidea. Bien, el metimazol se absorbe en el tracto gastrointestinal y se va a metabolizar rápidamente en el hígado. El hecho de que se metabolice rápidamente quiere decir que el paciente debe estar constantemente tomando el medicamento, o sea, amerita una administración frecuente. El tipo de patrón de dosis que debe seguir el paciente va a depender del tipo de hipertiroidismo. Hay hipertiroidismo leve, severo y también tenemos hipertiroidismo moderado. Cuando tenemos hipertiroidismo leve, el paciente inicia el tratamiento con 15 miligramos, en el moderado con entre 30 y 40 miligramos y en el severo ya utiliza una dosis inicial de 60 miligramos. Todas estas dosis se dividen en 3 tomas diarias, es decir, que se hace una toma cada 8 horas. Una vez que el paciente ya ha alcanzado valores normales de T3 y T4, entonces queda con una dosis de mantenimiento que se ubica entre 5 y 15 miligramos por día. Otro de los tratamientos del hipertiroidismo es un grupo de fármacos que pertenecen a lo que se llama el propiltiouracilo. ¿Sí? Tiene acción muy parecida al metimazol, pero es una estructura química diferente y la dosis que se maneja es 5 miligramos por cada kilogramo de peso diario por vía oral. Y esa dosis se divide en 3 tomas cada 8 horas. Bien. La ventaja del propiltiouracilo sobre el metamizol es que este fármaco ayuda a controlar muy bien lo que es la función de la glándula tiroides sin generar daño permanente en la tiroides. ¿Por qué? Porque el metimazol actúa inhibiendo la tiroides, pero a largo plazo puede hacer que la tiroides quede hipoactiva. O sea, se inhibe tanto que puede quedar hipoactiva. En cambio, en el caso del propiltiuracilo no ocurre esto. Bien. ¿Cuál es la desventaja? Ahí viene la desventaja, que este medicamento se metaboliza muy bruscamente a nivel del hígado. Por lo tanto, no se recomienda en pacientes que tengan insuficiencia hepática o en personas ya de edad avanzada, ¿sí? Es decir, ni en edad avanzada ni en edad prematura, es decir, en los niños. ¿Por qué? Porque causa mucho daño a nivel hepático. Solo suele actualmente utilizarse en situaciones muy especiales, por ejemplo, cuando hay una mujer con hipertiroidismo y está embarazada, donde bajo ninguna circunstancia se puede usar el metimazol porque genera daño en el bebé. O también este fármaco suele utilizarse cuando hay tormenta tiroidea. Tormenta tiroidea es cuando de forma repentina la tiroides empieza a generar una gran cantidad de hormonas y el paciente incluso puede morir porque todo en el organismo se acelera, la frecuencia respiratoria, cardíaca, etc. Entonces, en la tormenta tiroidea también uno de los casos en donde se puede elegir este fármaco. Vamos a hablar de un punto importante de todos los fármacos antitiroideos y es la interacción que pueden tener con otro tipo de medicamentos.
Fíjense, si el paciente además del antitiroideo tiene insuficiencia cardíaca y amerita que tome digoxina, es necesario ajustar la dosis de la digoxina. ¿Por qué? Porque disminuye la interacción del antitiroideo con la digoxina, disminuye la acción de la digoxina y por eso se debe ajustar. Pero entonces, en este ajuste, el médico debe ser bastante meticuloso porque puede caer en toxicidad si no hay un buen ajuste de la dosis. Bien, entonces los antitiroideos tienen una serie de efectos adversos bastante importantes. Si el antitiroideo se administra junto a amiodarona, que es un diurético, o junto a litio, que se utiliza para enfermedades del sistema nervioso central, el paciente puede caer en hipotiroidismo, porque la amiodarona y el litio hacen que los antitiroideos tengan mayor efecto, ¿sí? También en pacientes diabéticos se debe monitorear muy bien el uso de los antitiroideos porque el paciente diabético, al interaccionar el antitiroideo con los antidiabéticos, puede hacer que estos antidiabéticos tengan menor acción. O por el contrario, también puede ocurrir que es menos frecuente, pero también ocurre que necesite de una mayor dosis de los antidiabéticos. Y por supuesto, se debe tener precaución con los pacientes que tienen algún daño hepático. ¿Okay? También tenemos que en el caso de los pacientes con hipertiroidismo, aparte de los antitiroideos, hay que controlar la presión. ¿Por qué? Porque como hablamos, al aumentar la T3 y la T4, estas van a hacer que se acelere todo en el organismo. Y una de las cosas que se acelera es el flujo de sangre hacia las arterias y esto hace que aumente la tensión. Entonces, el fármaco de elección para regular la tensión arterial en pacientes con hipertiroidismo es el propanolol, que pertenece al grupo de los beta bloqueantes, ¿sí? Aunque también puede usarse, dependiendo de las características del paciente, el atenolol o el metoprolol. Cuando hay una tormenta tiroidea, es decir, una crisis tiroidea, suele indicarse el propanolol para regular la tensión arterial. ¿Por qué? Porque como vimos cuando estamos estudiando circulatorio, el propanolol reduce la frecuencia cardíaca y es un efecto relativamente rápido. Y en una crisis o tormenta tiroidea, disminuir la frecuencia cardíaca es fundamental, porque si no, el paciente puede sufrir un paro cardíaco. Bien. Fíjense que incluso el propanolol en una crisis tiroidea puede administrarse por vía intravenosa, porque por vía intravenosa el efecto se observa en minutos, mientras que por vía oral tienen que pasar 2 o 3 horas. Todo va a depender del tipo de crisis que tenga el paciente, si es leve, moderada o fuerte. ¿Cuáles son los síntomas que mejoran cuando a un paciente con crisis o con tormenta tiroidea se le administran los beta bloqueantes? Disminuye la taquicardia, los temblores, los síntomas mentales como la depresión. Incluso, fíjense que como hay intoxicación a nivel de los músculos, puede haber en el paciente caída del párpado, ¿sí? Parálisis palpebral. También la administración de los beta bloqueantes puede mejorar el calor que presentan estos pacientes, la sudoración y mejora también lo que es la miopatía proximal.
esto tiene que ver con afectación de los músculos que están cerca del tronco. Recuerden que el tronco está en lo que sería acá, la parte de la cavidad abdominal. Sí, acá hay unos músculos que están en la zona troncal que también sufren debilidad por la intoxicación del exceso de hormonas en la sangre. Entonces está la miopatía proximal, que es la debilidad de todos estos músculos que están en la zona troncal, en las piernas, en las caderas, también incluso en los brazos, en los hombros, todo lo que está en la zona del tronco, puede mejorar sustancialmente cuando se administra beta bloqueante. Y hay un tratamiento que ya es un tratamiento extremo que se utiliza cuando los demás no han funcionado, que es el yodo radioactivo. El yodo radioactivo se le administra a pacientes que ya no han respondido a los otros tratamientos y para preservar la vida del paciente hay que hacer que la glándula tiroides deje de producir hormonas tiroideas. Entonces, el yodo radioactivo actúa sobre las células de la glándula tiroides y las destruye, ¿sí? Porque libera radioactividad que es nociva para la célula. Este tipo de tratamiento suele aplicarse en ancianos o jóvenes que no responden a ninguno de los tratamientos anteriores y que tampoco es posible una cirugía, ¿sí? En el caso de mujeres embarazadas con hipertiroidismo, bajo ninguna circunstancia puede someterse al tratamiento del yodo radioactivo, porque evidentemente esta radioactividad va a incidir sobre el desarrollo del bebé. Bueno, chicos, esto es todo lo relacionado a el sistema endocrino. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Los escucho.